Muy buenas, hijos de los unos y ceros, bienvenidos a Programas de Cero en esta entrega número 4 del podcast. Esta vez lo hemos titulado ¿Quieres empezar a programar? La Biblia definitiva, ruta de programación, IDEs y los mejores tips. Nada, antes de nada agradeceros a la aceptación del podcast, dado que parece ser que ha tenido bastante aceptación. Vieron esta publicación en Instagram unas cuantas personitas y la verdad es que prácticamente casi 100 personas decidieron, la vez que más votación hemos recibido, decidieron que hablásemos de este tema para poder resolver las primeras dudas, guías y dar unos tips y consejos desde nuestro punto de vista. Y bueno, al mando, esta vez os hablaré un poco desde mi experiencia, como ya sabéis, ya tengo un poquito de rodaje en todo este asuntillo, así que sin más ni más, vamos a ponernos a todo trapo. Lo que sí te voy a pedir, por favor, es que escuches con atención, que te relajes, que te pongas a ello, dado que vamos a ponernos a hablar de programación. Ponte la capucha de programador, vamos a asumir que lo eres, programador o programadora, aquí todos son bienvenidos, así que vamos a ello. Antes de nada, tenemos que desglosar en 4 puntos el podcast de hoy. Decir que hablaremos de empezar a programar un poco el mundillo de algunos tips y consejos, aparte de los conceptos que nos parecen un poco claves. Después hablaremos de las buenas prácticas que creemos clave para empezar a programar. Tercero, hablaremos de elegir el entorno de desarrollo o IDE de las siglas en inglés, que después hablaremos, adecuado para programar, unos cuantos tips desde la experiencia de nuestra carrera profesional. Y por último, hablaremos un poco de la ruta de programación para poder entender exactamente qué es lo que tienes que aprender como fundamento, como clave, pilares para sustentar esta casa que es la programación y volverte un pro, o por lo menos ser muy bueno programando y adelantar al resto, precisamente por eso mismo, ¿no? Porque al final estamos dando unos tips desde nuestra experiencia que ojalá otro nos lo hubiera dado en su día. Precisamente para eso estamos, para poder ayudaros y guiaros en el camino de la programación, que a veces parece un poco difuso, ¿no? Vamos allá entonces con el primero de los temas. El primer tema, que lo hemos bautizado empezar a programar a secas, buscamos entender qué es la programación primero para después elegir el lenguaje. Entonces, para nosotros, más concretamente para mí, programar se puede definir desde 3 puntos de vista. El primero de los puntos sería el punto de vista artístico, porque para mí programar es todo un arte, ¿no? Partiendo de un problema, lo resuelves a tu manera y lo sacas adelante con tus códigos, pero lo has hecho tú a tu manera, según tu punto de vista y según cómo ves el mundo, y para mí eso es algo maravilloso. Desde el punto de vista teórico y en la universidad, ¿qué te dicen? Que la programación no es otra cosa que variables de entrada y variables de salida. Esto es, van entrando cosas y tú tienes que hacer que salgan cosas que resuelven el problema. Por ejemplo, si yo buscase sumar dos elementos, el ejercicio consistiría en determinar los elementos 1 y 2 y a esas variables hacerles una serie de operaciones o códigos para después generar la salida. Es como el desarrollo del software desde el punto de vista matemático o técnico, ¿vale? Entradas, caja negra y salidas. Y la caja negra, ese algoritmo, esa manera de pasos que das para resolver el problema, sería la programación como tal. Y el tercero, el punto de vista profesional. Para mí, el punto de vista profesional es bastante clave porque nos acerca a la realidad de que la programación sirve para resolver problemas del mundo. No es casualidad que las 4 empresas más grandes a día de hoy sean tecnológicas, que son las GAFA, ¿no? Google, Amazon, Facebook, Apple, además de Microsoft y todas otras compañías que tienen un alto componente tecnológico y que se ve que precisamente tienen interés porque resuelven problemas al mundo, porque te puedes quedar en casa pegándote una maratón de Netflix y en definitiva porque avanzamos desde el punto de vista social y mundial, ¿vale? Luego muchas veces una de las preguntas que nos ha llegado al buzón una y otra vez, infinitas veces, es ¿qué lenguaje se debe escoger para empezar? Nos hablan de lenguajes complejos, nos hablan de HTML, de R para ciencia de datos, CSS, JavaScript, R, Python, Java, C, César, Kotlin, etcétera, etcétera, etcétera. Creemos que es un error poner el foco en
la programación, que está muy bien, pero tenemos que entender que, como al menos lo que yo he aprendido desde mi experiencia, lo mejor que se puede hacer para aprender a programar es coger un lenguaje general, multipropósito, que te valga para todo y sobre todo que sea fácil y puedas aplicarlo después a cosas como inteligencia artificial, videojuegos o desarrollo web para que te guste, ¿vale? En mi caso, ¿cómo fue? Yo directamente aprendí de bajarme códigos fuente de juegos programados en Lua, de aquella desde una página web que la verdad era muy chula, ¿no? Porque yo me bajaba los códigos fuente y la primera programación que hice fue testear, bajándome los códigos de míticos juegos que se basan en elegir opciones para saber si es acertado o no. Entonces, si apretabas la tecla adecuada o la respuesta correcta, lo que hacía era pasar a la siguiente pantalla y si no, no. Esa fue como mis primeros pasos en el lenguaje, en el mundo de la programación, ¿no? Pero ¿qué hubiera hecho yo antes sabiendo lo que sé ahora? Pues seguramente me hubiera puesto a programar probablemente el top 3 de los lenguajes. JavaScript, Python o Java. Desde programas de cero, nosotros damos la recomendación de empezar con Python precisamente porque es muy fácil de aprender, es el lenguaje de estrella de 2020 porque todo el mundo lo ha votado, incluso las propias entidades profesionales que se encargan de dirigir, incluso hacer estándares o códigos de Wi-Fi y Bluetooth, las personas que se encargan de hacer eso han opinado que Python es la mejor de las alternativas. Desde el punto de vista de aprendizaje es muy sencillo, es muy modular, vale para muchas cosas y en definitiva creemos que en muy poco tiempo es la mejor de las alternativas para no perder el foco en la programación y aprender de verdad. Eso es una recomendación nuestra y además de esta recomendación de la casa de los lenguajes de programación, te vamos a adjuntar en la descripción del vídeo los 15 trabajos más demandados para que puedas acceder directamente a ver cuáles son los puestos más buscados, más demandados y mejor pagados en el mundo en general. Y vas a ver que no es casualidad que muchas de ellas, si no la mayoría, son de informática desde el punto de vista de programación, ¿vale? Son puestos de trabajo altamente cualificados que trabajan tecnologías muy potentes y que, sin más ni más, échale un ojo en la descripción del vídeo y te vas a empapar del tema. Con todo esto, un consejo personal que os quiero dar es que sigo fielmente una regla que es muy bonita, y es la regla de las 10.000 horas. Esta regla se basa en un estudio que se realizó en 1980 más o menos, no recuerdo muy bien la fecha, corregirme si me equivoco, y no deja de ser otra cosa que un estudio que trataba de entender cómo el ser humano, en diferentes ámbitos, era excelente, ¿no? Entonces, el estudio trataba de entender qué hacía a la gente muy buena o sobre todo destacar del resto. Entonces cogieron los mejores pianistas, los mejores atletas, los mejores en diferentes ámbitos, los mejores científicos y trataron de hacer diferentes estudios para entender y comprender cómo era posible que fueran buenos haciendo eso que hacían. Como veis, era como gente de diferentes ámbitos y diferentes capacidades y descubrieron una única cosa. De media, en general, parece ser que todos ellos lo que tenían en común, lo único, era que habían trabajado, habían elaborado, se habían puesto a estudiar, habían dedicado al menos 10.000 horas en eso que estaban haciendo. Eso significa entonces que, dicho brevemente, solo es cuestión de tiempo que te vuelvas un profesional muy bueno en algo y que cuanto más tiempo dediques a ese algo, serás mejor en ello. Es por eso que, por ejemplo, en mi caso, tengo una startup de inteligencia artificial con una serie de inversores que quieren meterme dinero. Tengo 2 másters, tengo una carrera, tengo experiencia, tengo un par de becas, una de excelencia, etcétera, etcétera. Si tú sumas todo eso, te das cuenta de que efectivamente mi carrera profesional es bastante buena precisamente porque he dedicado mucho tiempo a eso. Pero claro, yo ya tengo una cierta edad. Imagínate ahora que tú te pones a programar por tu cuenta, que tú te pones a hacer un grado medio, que tú te pones a estudiarlo y hacer por tu cuenta. Estamos hablando de que llevarías muchísima ventaja al resto y que muy probablemente irías muy por delante mío para la edad
de 26 años, así que te invito realmente a que si tienes duda alguna de si tienes realmente incertidumbre en saber por dónde empezar, que no tienes ni idea, simplemente ponte a ello. En caso de que no tengas claro qué hacer, directamente te dejaremos en nuestra web, en la descripción del vídeo, para que puedas echarle un ojo. Simplemente te registras ahí y podrás recibir un boletín de una serie de vídeos y contenidos para que tú puedas aprender un poquito, completamente gratis, claro está, de todo este proceso, ¿vale? El segundo de los puntos que queríamos abordar es el tema de las buenas prácticas. Muchas veces nos comentaban que directamente no sabían cómo gestionar la frustración a la hora de ponerse a programar, porque es verdad que ponerse solo delante de un ordenador y tratar de resolver ciertos problemas cuesta un poco, sobre todo si no has tocado antes el ordenador. Así que desde nuestro punto de vista es que cojas una rutina, cojas un slot del tiempo, porque muchos nos dicen, jo, Ivonne, es que no tengo tiempo. No es verdad. Dale tiempo precisamente a eso que quieres hacer. Si realmente quieres aprender, desde nuestro punto de vista deberías de ponerte un horario, por ejemplo, cuando acabes de trabajar, cuando acabes de estudiar, en un momento en el que te encuentres con tranquilidad, por ejemplo a las noches, y dediques 20 minutos al día, media hora al día, lo que tú quieras, pero dediques de lunes a jueves o solo los fines de semana o busques tu espacio de manera constante y digas, vale, me voy a poner una alarma aquí y voy a automatizar el hecho de estudiar por mi cuenta cosas, voy a explorar lo que quiero aprender. Quiero aprender videojuegos, ¿vale? ¿De qué van? Voy a leer sobre esto, sobre lo otro. Que te pongas un horario, porque el ser humano es un animal de costumbre. Al principio cuesta, pero con el tiempo es solo cuestión de tiempo, precisamente, que rellenes esa barrita de progreso, como en los videojuegos, de las 10.000 horas. Entonces, va a haber momentos malos y momentos fáciles. Yo siempre he dicho que los momentos fáciles cualquiera puede estar y es precisamente los momentos malos donde tú vas a poder marcar la diferencia y te invito a que lo hagas y que vas a poder. Para eso estamos, precisamente Programa desde cero. Es una comunidad donde nos apoyamos, así que espero que cuentes con nosotros cada vez que te sientas frustrado, hables con nosotros, lo solucionamos y seguimos adelante. Un tip personal que me gusta comentar, esto ya no lo he dicho mucho, pero vaya, yo vivo de esto. Entonces una cosa que hago muchísimo en las mañanas es despertarme antes de tiempo y anoto la lista de tareas, de cosas que quiero hacer. Quiero desarrollar X parte del programa, quiero entregar X documentación y más o menos visualizo el día y me pongo una serie de tareas. Precisamente después de ordenar todo esto, esas tareas o ejercicios de programación o cosas que quiero aprender, lo que hago es ordenar de mayor a menor importancia en función de cómo difícil es. Si algo es muy complicado, lo pongo primero y si algo es muy fácil, lo pongo al final. Lo que hago es, como la mañana yo me conozco y empiezo con ganas, aquí ya depende un poco de tus ganas y cómo te organices, empiezo siempre con lo más difícil. Porque luego, una vez me he quitado eso de encima, el día es mucho mejor. Me siento más productivo, me dan ganas de resolver siguientes retos, me veo con más energía incluso, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra recomendación es que actúes como un verdadero pro, como lo haría. Móntate la visión de tu programación, quiero decir, imagina que ya sabes programar. ¿Qué es lo que haría tu yo ideal? Se levantaría pronto, se pondría una alarma, trabajaría de noche, haría proyectos por su cuenta a la noche. Bueno, pues visualiza y repite hasta llegar a un momento en el que eso se da. Parece complicado, pero para nada lo es. Otro tip personal es que, como buena práctica, empieces a instalar todo en inglés, empieces a programar poco a poco en inglés, busques códigos parecidos en Google en castellano, pero ya irás viendo que empezarás empapándote inglés porque la programación, señoras y señores, el 80%, todos los códigos, la comunidad, incluso las lecturas que solemos hacer nosotros desde Basque Analytics, que es una de las startups que hemos comentado antes, lo trabajamos en inglés. En inglés hay muchísimo, en castellano también, pero esto te va a dar la capacidad de no solo buscar en inglés, no solo de atreverte a buscar por tu cuenta, sino además vas a ser capaz de aprender un idioma sin querer. Creerme, parece una tontería, pero nada más lejos de la realidad. Empiezas con los for, empiezas con los while, empiezas con los if else y a partir de ahí se te abre todo un mundo de posibilidades donde incluso llega un momento en el que empiezas a ver cosas en inglés
Yo mismo prefiero leer los artículos de tutoriales, de contenido de avanzado en inglés antes que en castellano. Va en serio. Después, hemos comentado que es importante que cuides el ordenador. Un ordenador para aprender a programar debe de ser de una altura cómoda, donde las muñecas no se carguen, también el entorno de trabajo que esté limpio, ordenado y organizado, incluso, cómo no, un buen material para escuchar música tranquilamente o música heavy, lo que te guste. Yo personalmente escucho una serie de playlists más o menos siempre de la misma manera, entonces al escucharlo en bucle mi mente activa la sensórica de, bueno, hay que ponerse a programar. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que cojáis una serie de rutinas, le deis importancia al dónde programáis, etcétera, etcétera, para que siempre lo hagáis de esa manera y vuestra mente esté predispuesta a hacerlo de esa manera. Como si de un artista se tratase, tú debes de cuidar tus lienzos y tus pinturas. Este punto nos parece muy, muy importante. Tercero de los puntos, nos parece también relevante, asumiendo que quiero empezar a programar, tengo claro qué es lo que quiero programar, ¿no? Un poco lo que hablábamos de los trabajos y tal. Queremos decir que es importante elegir el entorno de trabajo ya una vez. Tenemos las buenas prácticas cogidas, tenemos claro qué es lo que queremos hacer, tenemos claro qué ejercicios queremos resolver y tenemos las buenas prácticas de los ordenadores, de los mejores auriculares para escuchar, que también lo hablaremos en los siguientes vídeos desde mi punto de vista personal, qué me gusta a mí y qué me ha dado la experiencia como aprendizaje para que podáis aprovecharos vosotros de ello. Nos parece que una vez rompes la barrera de, vale, quiero aprender a programar, vale, la manera de organizar mi manera de programar es esta, vale, ¿cómo programo en el día a día? Pues para eso nos parece clave elegir el IDE adecuado. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Al final, donde se programa es en el ordenador, pero dentro de este ordenador nosotros instalamos los lenguajes de programación y los entornos de desarrollo. Pero el código, señoras y señores, en el día a día se traslada de un documento y al final no deja de ser un software en una serie de líneas y códigos a objetos, ejecutables, lo que fuera. Por eso nos parece importante que en este tercer punto se coloque el IDE, incluso más importante aún que la propia ruta de programación, porque a largo plazo no hay nada como trabajar en un entorno de una manera cómoda, donde tú lo hagas a tu manera, tengas tu propio estilo de programar, etcétera, etcétera. Nosotros desde Programas desde cero recomendamos dos IDEs claramente diferenciados en función de lo que quieras aprender. Primero estaría Sublime o Sublime y después estaría Anaconda para aprender a programar. Cada uno tiene sus pros y contras. Sublime, por ejemplo, me gusta porque lo puedo colocar en modo noche y para ver el código es muy compatible con muchísimos lenguajes de programación y eso me da mi pie a poder ver claramente el código fuente, incluso con los atajos de control espacio, multiselección de línea, etcétera, etcétera. En la práctica, una vez sabes programar, es muy cómodo. Por otra parte está Anaconda, que para empezar a programar es más intuitivo, tiene una serie de botoncitos, deja el código guardado, es más amigable para empezar. Creemos que esas dos alternativas son la clave para programar, al menos tal y como lo hemos dicho antes, con Python. ¿Vale? No os preocupéis, todo este contenido lo tendréis disponible aquí y todos los vídeos relacionados, además de la guía definitiva que ya comentábamos, más los trabajos, estarán disponibles en la descripción para que después del podcast le echéis un ojo a todo esto. No os preocupéis por esto. Después, nos parece clave la configuración una vez empieces a rodar el modo noche. ¿Por qué? Porque los ojos a lo largo del día, de estar delante del ordenador horas y horas, se cansan, ¿vale? Encima, en trabajar en la programación modo noche, a mí me da la sensación de parecer un pro. Entonces, según me pongo los cascos y me pongo a codificar en modo noche, de noche o de día, me da como un plus y me motiva más a, ¿no? Pareciendo un hacker ahí con toda la pantalla en negro, ¿no? Metiéndole un poco los códigos. Me gusta más y personalmente Sublime, una vez sabes programar, para mí es la alternativa indiscutible. Muchos lo hacen con el propio bloc de notas y a mí personalmente me parece un error porque no te da facilidades para programar. Yo recuerdo, por ejemplo, en la universidad, tengo la experiencia de haber trabajado en Java también,
pero el entorno de programación era Eclipse y no me terminaba de convencer porque había demasiada configuración, demasiados botones, demasiadas cosas a tocar para empezar a programar. Entonces, muchas veces me sentía frustrado. Precisamente por eso creo que Anaconda es una herramienta muy fácil, muy sencilla, encima muy fácil de instalar cuando te metes en el mundo de Python. Es un comando muy rápido y todas las descripciones de las herramientas que estamos comentando las tendréis en las descripciones de los vídeos. Después, una vez habiendo comentado todo esto, sí es verdad que en el día a día a la hora de ponerte a programar nos parece una muy buena práctica. Ya hemos decidido qué lenguaje aprender, hemos decidido cómo organizar y cómo trabajar, sabemos con qué ordenador, con qué herramientas trabajar, tenemos el IDE claro. Pero una muy buena práctica que le hemos dejado precisamente en este punto es el orden en el código, porque muchas veces sucede que por chiripa nos salen los códigos bien y los dejamos ahí ejecutando, nos vamos de vacaciones, ¿no? Imaginaros en el caso de una empresa o en un proyecto personal, y después volvemos y no funciona. Pero claro, no sabemos dónde falla, no sabemos por qué falla, cuál es la pata por la que cojea la silla o la mesa, ¿no? El problema viene cuando te pones a abrir los códigos que tú mismo has hecho o que lo ha hecho otro y no hay manera de por dónde agarrar. Ves códigos súper extraños que no sabes dónde va qué, que no entiendes el orden de las funciones, cuál es el objetivo de cada uno de ellos, el nombre de las variables es un poco fea. Precisamente por eso creemos que la clave es organizar un poco el código. Primero los imports, después las variables globales, las funciones y los comentarios en los códigos. Todo esto ya lo comentábamos en nuestro curso de aprender a programar en Python, pero es una píldora que queríamos acercaros para precisamente forzaros desde el principio a hacer las buenas prácticas y de esa manera automatizar la buena manera de hacer las cosas, ¿vale? Y por último, queríamos hablar un poco de la ruta de programación, ¿no? Un poco qué recomendábamos, por dónde empezar a programar, tal, para coger las nociones básicas de la programación. Esto es muy sencillo. Independientemente de que programes videojuegos, programes web, programes lo que quieras, inteligencia artificial y tal, todo se basa en que tú cojas esas herramientas de programación clave, base, y las adaptes a tu necesidad, ¿vale? Es un poco como si sabes cocinar con la sartén, solo es cuestión de coger la receta adecuada y saber hacerlo. La primera vez el huevo te va a salir mal, pero la segunda, la tercera, la cuarta ya te lo puedes comer. Esto es un poco eso, ¿vale? Acercándolo a la programación, es esencial e indiscutible aprender estos 4 puntos y después explicaré por qué. El primero de los puntos, que es los puntos fundamentales, la esencia de la programación, con lo que se trabaja, lo que marca diferencia de cualquier otro programa automatizado, es que tienes que entender muy bien, y esto es lo que nos diferencia de las máquinas, y lo que diferenciará ser un programador pro de otro que es un noob y que solo copia código y no sabe adaptarlo bien, es tener claro las variables que son y los diferentes tipos. Hay muchas veces que muchos clientes nuestros que nos han dicho para aprender a programar en Python, a ver por qué tenemos que aprender a programar con las variables. Muy sencillo. Si tú tienes en tu cabeza el dominio de qué es cada cosa, imaginemos un coche. Si tú tienes claro que un coche se compone de un chasis, de unas ruedas, de una matrícula, se compone de gasolina, tiene una serie de kilómetros que van aumentando a lo largo del tiempo. La dirección va por un lado, el motor por otro. La combustión del motor exclusivo funciona de una manera. Si tú tienes claro todo eso, es menos probable que te engañen a la hora de arreglar el coche. Precisamente por eso, por el conocimiento que tienes que tener para resolver los retos a la hora de visualizar un problema, por ejemplo, ¿cómo calculas la media de la velocidad de un coche? ¿No? Ahí tendrías que recoger dos variables. ¿Cuánto tiempo ha estado recorriendo ese coche? Y, por otro lado, las velocidades a lo largo del tiempo. De esa manera tú, si has estado recorriendo 10 por hora, 20 por hora, 30 por hora, 40 por hora, pues la media en esas 4 unidades de tiempo, en esos 4 segundos, imaginemos que durante 30 segundos ha estado un coche
a 50 kilómetros por hora, pero después otros 30 segundos ha estado 0 kilómetros por hora, sabemos que los primeros 30 ha estado 50, ¿vale? Pero el total es 60 segundos. ¿Cuál es la media? 25 kilómetros por hora. Como nosotros en nuestra cabeza tenemos claro qué dos elementos son clave, de qué tipo de variables son numéricas y qué operaciones tenemos que hacer, ahí tenemos que dividir el total del tiempo para cada uno de los tiempos conseguidos. De esa manera sacamos las medias. Entonces, eso nos va a permitir entender que cuando nosotros nos enfrentemos al problema de calcular la velocidad del tiempo partiendo de un coche y de los siguientes datos, precisamente ahí, entendiendo las variables y los tipos, resolveremos el reto exitosamente o no. Ahí está la clave del éxito, ¿vale? Después, es muy importante darle importancia a los ejercicios básicos para poder automatizar y repetir los procesos. A día de hoy, para que os hagáis la idea de cuántas veces he repetido los ejercicios, a día de hoy me acuerdo de los primeros ejercicios básicos de programación, que son calcular el perímetro, el tiro parabólico, calcular la altura en base a la hipotenusa, ese tipo de cosas que parecen un poco matemática, triviales, la suma de los lados hace el cateto, etcétera, etcétera. Todos esos ejercicios que, por ejemplo, el ejercicio típico, coger 5 unidades de productos y multiplicarlos por las cantidades que hay para ver por cuánto está valorado el stock o el almacén de la tienda, ¿no? Imaginaos que tengo 6 bolis, 5 lápices y 3 gomas de borrar. Si cada uno tiene un precio, en total la suma de todas las partes multiplicadas por cada uno de los precios me da el valor total de los productos que tengo. Ese tipo de cosillas sencillas, o al menos que parecen sencillas, hacen que después, cuando te venga la hora de enfrentarte a un proyecto que quieres hacer o un problema de la vida real, lo tengas tan mascado que a la hora de hacer un videojuego ya vas a saber cuáles son los componentes clave, ya vas a saber qué operaciones se tienen que hacer, ya vas a saber cómo enfrentarte a esos problemas. ¿Por qué? Porque ya has recorrido todos esos ejercicios básicos, igual no vas a acertar mucho, pero te haces la idea de por dónde van los tiros, ¿vale? Después, otra cosa es que puedas enfrentarte tú solo el problema o tengas que recurrir a foros, que muchas veces es la salida a este tipo de problemas que se han dado. Porque si te ha pasado a ti que quieres resolver un problema y no puedes hacerlo, es muy probable que en internet lo haya hecho otro antes y también lo haya preguntado, incluso le hayan respondido. Pero de eso ya hablaremos. Por último, queríamos hablar de ese aspecto lógico y que somos capaces de resolver, ¿no? Teníamos las variables y tipos que nos dan, sumado a los ejercicios básicos, la lógica, pero después sí es verdad que muchísimas librerías tienen que ser utilizadas para resolver los retos, porque hoy en día hay equipos enteros de desarrollo que precisamente trabajan para hacer cosas para nosotros. Hay muchísimas herramientas en internet, bases de datos, videojuegos, motores, de cualquier cosa, desde cualquier herramienta para desarrollar páginas web hasta motores enteros de videojuegos donde tú tienes que programar los personajes y ya lo tienes. Incluso hay librerías, funciones que otros han hecho, gente que ha programado ya para que nosotros usemos, que se basan en enseñarnos. Entonces, incluso algunas de las herramientas que hemos comentado antes, precisamente son librerías del propio Python, ¿vale? Como comentábamos con Anaconda. Lo que os quiero decir con esto es que una vez tienes las bases, los cimientos de la lógica, los tipos, las condiciones de la programación, que es la materia prima, la esencia para poder pensar como un ordenador, después tienes que ser lo suficientemente hábil para coger las funciones hechas por otros y a partir de ahí tú coger los trozos que te interesan, porque al final, no nos engañemos señores, no hay que reinventar la rueda, no tenemos que inventar cómo se carga el pelo de la cabeza de un tío en un videojuego para hacer un juego de rol RPG. Probablemente tengamos que coger códigos de otros lados donde podamos utilizar la carga de personajes, el guardado de partidas, en el tema de ficheros, cómo colocar un servidor web, cómo generar las bases de datos para un juego rol, cómo guardar la partida. Entonces, lo que iremos haciendo en la práctica, y esto parece que lo quieren ocultar, pero es así, es coger diferentes trozos y saber coserlos y conectarlos piezas con piezas. Y de esa manera, tú,
generas de manera artística cogiendo esas piezas, dándole tu toque y sobre todo diseñando tú ese problema que tú quieres resolver, ese juego que quieres hacer, ese proyecto que tienes ganas de hacer. Y poco más, señoras y señores, espero que haya quedado claro lo que hemos comentado. Hemos hablado de que para empezar a programar, qué era la programación, qué lenguaje debías escoger, donde hablábamos de que te recomendábamos el vídeo, en la descripción te hablaremos. Después, también hemos comentado las buenas prácticas un poco por encima, espero que os haya parecido interesante comentarnos abajo cuál de las prácticas aplicas tú en el día a día si estás aprendiendo ahora a programar. Después hemos hablado un poco de los entornos de programación que nos parecía clave y determinantes. También prometíamos una serie de vídeos explicando los mejores ordenadores y auriculares para que tengas de referencia una serie de buenas prácticas, herramientas parecidas para que puedas desarrollar. Y por último hemos hablado de la ruta de programación que espero que os haya parecido interesante. Si tenéis alguna duda, no os cortéis. Espero que os haya gustado este podcast en donde ponemos el foco en vosotros para que aprendáis de verdad, para que sepáis y vayáis como un tiro. Poco más, darle la manita arriba si os ha gustado, darle a la campanita que parece que muchos nos comentáis que parece que no os llega. Suscribiros, lo dicho, nos vemos en los próximos podcasts y recordar como siempre que hacker no se nace, se hace. Podéis, yo puedo, yo no soy diferente al resto, si yo he podido, tú puedes. Poco más, hacker no se nace, se hace. Un saludo y nos vemos en los próximos vídeos.